Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Me confirman, no están viendo la pantalla todavía, ¿verdad? No, aún no. Ok, ya les comparto. Oli. Ya les comparto la pantalla. Ok, entonces ayer estábamos hablando del modelo ISLM para una economía abierta. Discutimos brevemente los determinantes de las exportaciones y de las importaciones, que son las dos variables nuevas que incorporamos a la demanda agregada para reflejar el gasto de una economía que es abierta, ¿verdad? Que tiene relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo. Entonces, el día de ayer empezamos a desarrollar este ejercicio, que ya es un ejercicio más detallado, ¿verdad? Y más completo del modelo ISLM que empezamos a desarrollar en la segunda unidad. Y miramos, ¿verdad? Que el día de ayer, pues, el ejercicio nos da supuestos de los diferentes componentes de la demanda agregada. Tenemos la función de consumo, que esa es la misma que ya habíamos discutido en la segunda unidad, y la función de inversión. Y ahora se nos agrega, ¿verdad?, la función de importaciones y la función de exportaciones. Y también nos dan información respecto al tipo de cambio real, que también es una variable que se introduce a nuestro análisis, dado que es aquella variable que refleja los precios tanto de las exportaciones como las importaciones, y por lo tanto, ¿verdad?, es un determinante que incide sobre el gasto en exportaciones y el gasto en importaciones. Ok, entonces el día de ayer empezamos a desarrollar el inciso A. Importante notar, ¿verdad?, que en este ejercicio, pues uno de los supuestos es que no hay gobierno, por lo tanto, como decíamos ayer, todas las variables relacionadas con el sector público, o sea, el gasto del gobierno, las transferencias o los impuestos, van a ser igual a 0. Y ayer empezamos a desarrollar cada uno de estos incisos. Habíamos llegado hasta encontrar esta expresión de la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada es el consumo más inversión más gasto del gobierno, más exportaciones menos importaciones. Y lo único que hicimos fue sustituir para cada una de las variables a qué es igual el consumo, a qué es igual la inversión, gasto del gobierno es igual a 0, entonces no lo incluimos. Y a qué es igual las exportaciones y las importaciones. Entonces cada uno de estos, ¿verdad?, representa cada uno de esos componentes de la demanda agregada. Y después fuimos desarrollando, ¿verdad?, de manera que pudiéramos simplificar nuestra expresión, agrupar términos comunes, agrupar constantes, aquellas variables que están asociadas con el nivel de ingreso o con y aquellas variables que tengan el tipo de cambio real. Y llegamos a una expresión que nos decía que la demanda agregada es igual a 500 más 0.5Y menos 10Y más 50 TCR.
Hasta aquí habíamos llegado el día de ayer. Aquí en esa diapositiva pues está un poco más resumido, un poco más ordenado el ejercicio de cómo lo fuimos desarrollando ayer en la sesión. Pero nos habíamos quedado en esta etapa. Entonces, aquí nosotros podríamos fácilmente sustituir la tasa de interés y el tipo de cambio real porque tenemos la información de esas dos variables. El ejercicio nos dice que la tasa de interés es de 5 y el tipo de cambio real es de 1. Entonces, nosotros podríamos continuar simplificando esta expresión, sustituyendo a que es igual a la tasa de interés, que es 5 en este caso, y el tipo de cambio real, que es igual a 1. $10 por 5 es 50, entonces nos queda 500 más 0.5y menos 50 más 50 por 1 es igual a 50. Agrupamos todos los factores comunes, en este caso son las tres constantes, de manera que 500 menos 500 más, perdón, 500 menos 50 más 50 nos da 500 más 0.5y. En este caso, pues esta sería, ¿verdad?, nuestra demanda agregada. Y hasta ahí llegaríamos en el inciso A. Ahora, el inciso B nos dice que encontremos el nivel de producción de equilibrio. Entonces, en este caso, pues lo único que tenemos que hacer es recordarnos que en el equilibrio nosotros queremos igualar Y igual a la demanda agregada. Y ya encontramos nuestra expresión de la demanda agregada, que es igual a 500 más 0.5y, que es la expresión que encontramos en el inciso A. Por lo tanto, ¿verdad?, podemos encontrar entonces fácilmente a qué va a ser igual el nivel de producción de equilibrio. En este caso, pues, agrupamos los factores comunes, pasamos este 0.5 al otro lado restando. Y menos 0.5 es igual a 0.5y, y esto es igual a 500. Y es igual a 500 entre 0.5. Y esto significa que Y va a ser igual a 250. Perdón. Esto va a ser igual a, a 1000. Entonces 500 entre 0.5 es igual a 1000. Entonces, el primer nivel de equilibrio que encontramos es igual a 1000. Y el supuesto que estamos asumiendo en este ejercicio es, como ya sabemos cuál es la tasa de interés, esa es la tasa de interés que nosotros asumimos que viene del equilibrio en el mercado de dinero. O sea que ya estamos tomando como dado el equilibrio en el mercado de dinero, que viene dado por esa expresión donde, si se recuerdan, decíamos que la liquidez o la demanda real de dinero va a ser igual a la oferta real de dinero, que es justamente, ¿verdad?, esta expresión que tenemos acá. Entonces, la tasa de interés nos refleja el equilibrio en el mercado de dinero. Suponemos que el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. También suponemos que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio y encontramos que ese nivel de producción de equilibrio es exactamente 1000. O sea que ese es el nivel de equilibrio, ¿verdad?, que nos va a garantizar el nivel de producción, mejor dicho, que nos va a garantizar el equilibrio simultáneo, ¿verdad?, en el mercado de bienes y en el mercado de dinero. Ok, solo me da un chancecito, por favor. Voy a ver porque veo que hay un poco de interferencia en la conexión y no se está proyectando. Bueno, veo que hay problemas en la proyección de las diapositivas. Solo me dan un chancecito, por favor. Ya vuelvo a compartirles la pantalla.
Ok. Ok, entonces, como les decía, ya encontramos el inciso B, que lo que nos dice es cómo, ¿verdad?, encontrar el nivel de equilibrio, a qué nivel de producción de equilibrio que nos garantiza el equilibrio simultáneo en el mercado de bienes y en el mercado de dinero. Y pues aquí estamos simplificando, perdón, ya les voy a compartir la pantalla, simplificando nuestros supuestos, porque ya sabemos, ¿verdad?, que el mercado, cuál es el equilibrio del mercado, que en este caso, pues, es la tasa de interés igual a 5. Ok, entonces, el siguiente inciso nos dice, el siguiente inciso, que sería el C, nos dice que encontremos las exportaciones netas. O sea, nos dice, ¿verdad?, que nos pide encontrar cuál es el valor de las exportaciones netas. Y para encontrar las exportaciones netas, como se había discutido en unas sesiones previas, tomamos la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a sustituir para las dos funciones que ya sabemos que representan el gasto por exportaciones y el gasto por importaciones. En este caso, pues sabemos que el gasto por exportaciones es 250 más 25 por el TCR, menos el valor de las importaciones, que es igual a 50 más 0.20 por el ingreso, menos 25 por el tipo de cambio real. Y vamos a sustituir en donde tengamos variables y ya sabemos, ¿verdad?, cuál es el valor para el tipo de cambio real y ya sabemos cuál es el valor para el nivel de ingreso porque lo acabamos de encontrar en el inciso anterior. Entonces, en este caso, las exportaciones netas, ¿verdad?, van a ser igual a 250 más 25 por el tipo de cambio real, que es igual a 1, menos 50 más 0.20 por el nivel de ingreso, que ya encontramos que es igual a 1000, menos 25 por el tipo de cambio real, que es igual a 1. Simplificamos, ¿verdad? 250 más 25 por 1 es igual a 25, menos 50 más 0.20 por 1000, .20 por 1000, que es igual a 200, menos 25 por 1, que es igual a negativo 25. Ya después solo nos queda, ¿verdad?, poder sumar estos valores, 250 más 25, eso es igual a 275, menos 50 más 200 menos 25, eso nos va a dar un valor de 225, perdón, 225. 50 más 200 menos 25 es 225. Ok, entonces nosotros podríamos decir que representa el gasto por exportaciones y representa el gasto por importaciones. O sea que son 275 en exportaciones y 225 en importaciones. ¿Cuál es mayor? Nosotros podemos ver que las exportaciones son 275, ese valor supera el valor de las importaciones, que son 225. Por lo tanto, vamos a obtener que la diferencia entre exportaciones menos importaciones va a resultar ser un valor de 50 positivo.
Y esto es muy importante, ¿verdad? El signo en entre estas dos variables es muy importante. En este caso encontramos unas exportaciones netas de 50 positivo. Eso nos está diciendo, ¿verdad? Dos cosas. Uno, que el gasto en exportaciones es mayor al gasto en importaciones. Dicho de otra manera, eso significa que el país vende más productos al resto del mundo de lo que está comprando del resto del mundo. Acuérdense que las exportaciones representan las ventas que un país le realiza al resto del mundo de bienes y servicios que produce, y las importaciones representan las compras que el país le realiza al resto del mundo por aquellos bienes y servicios que requiere y que no tiene la capacidad de producir. En ese caso, si las exportaciones son mayores a las importaciones, significa que el país vende más de lo que está gastando en los flujos comerciales que tiene con el resto del mundo. Dicho de otra manera, esto nos estaría reflejando un superávit comercial que justamente refleja esta, ¿verdad?, relación entre las exportaciones y las importaciones. Cuando las exportaciones superan a las importaciones, nos permite registrar una diferencia neta positiva como la que tenemos aquí, que es positivo 50, y eso se conoce como un superávit comercial. Si por el otro lado las importaciones fueran mayores a las exportaciones, caso contrario a lo que estamos viendo aquí en el ejercicio, pero si las importaciones fueran superiores a las exportaciones, en ese caso vamos a obtener una diferencia neta negativa y eso indicaría un déficit comercial. En este caso, pues superávit comercial significa que el país tiene, ¿verdad?, flujos de ingresos de divisa o ingresos de moneda extranjera, ¿verdad? Divisas son moneda extranjera, positivos. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, el superávit comercial. Es decir, que hay más entrada de divisas que lo que está saliendo de divisas por parte del país. Ok. El siguiente inciso nos dice, ese es el inciso C. Ahora el siguiente inciso nos dice, suponga que el tipo de cambio real ahora es igual a 4. Antes el tipo de cambio real era igual a 1, ahora nos dice, suponga que pasaría, ¿verdad?, con el nivel de producción de equilibrio si el tipo de cambio real es igual a 4. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que sustituir ese valor en nuestra demanda agregada para encontrar el nuevo gasto de exportaciones e importaciones, o para, mejor dicho, reflejar el efecto que el cambio en el tipo de cambio real tiene sobre el nivel de producción de equilibrio. Entonces, en este caso, pues, podemos hacer una comparación. El tipo de cambio real original, que lo podemos denominar como TCR1, era igual a 1, y el tipo de cambio real después, TCR2, ¿verdad?, es igual a 4. En este caso, lo que estamos diciendo es que hay un aumento en el tipo de cambio real. Y entonces vamos a ver a qué favorece, ¿verdad?, ese aumento. Si favorece a las exportaciones, a las importaciones, o cuál es el efecto neto que esperaríamos ver. Aquí tienen dos opciones. Ustedes saben, ¿verdad?, que su demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Ahora, ustedes pueden y vuelven a plantear su demanda agregada, sustituyendo, ¿verdad?, con las expresiones para consumo, para la inversión, ese sabemos que es igual a 0, para las exportaciones, y para las importaciones. Y volvemos a hacer todo el proceso. O sea, realmente es como ustedes
lo puedan desarrollar más fácil, vamos a ver, y eso solo lo estoy haciendo por temas ilustrativos, para que ustedes vean por qué llegamos al resultado que tenemos. Sabemos que YD, ¿verdad? Y menos los impuestos más las transferencias, y estos dos pues son iguales a 0. Y volvemos a copiar todos los elementos de la función de inversión, todos los elementos de la función de exportaciones y todos los elementos de la función de importaciones. Perdón, aquí okay, se lo voy a borrar para no generar confusiones. Ok, entonces, en este caso, pues, estos primeros pasos no difieren de lo que estábamos viendo el día de ayer. Estas dos variables se nos hacen igual a 0, de manera que solo nos queda 0.5 por y, esto es igual a 0.5y, más los otros elementos de la función de inversión, que no están cambiando, ¿verdad? Solo estoy copiando los mismos elementos de la función de inversión, de la función de exportaciones, y después aquí recuerden ese negativo va a multiplicar a los 3 elementos que están adentro del paréntesis que forman parte de la función de importación. Ese negativo va a multiplicar el 50, de manera que nos queda negativo 50, negativo va a multiplicar el positivo 0.20 y nos queda negativo 0.20y, y el negativo va a multiplicar este negativo 25 TCR, o sea que nos va a quedar positivo 25 TCR. Y después volvemos y agrupamos términos comunes, podemos sumar las constantes, 200 más 100, más 250 menos 50, eso nos va a dar igual a 500, 0.5y más 0.20y menos 0.20y, nos va a dar 0.5y, 10, negativo 10y, que está por su propia cuenta, entonces lo volvemos a apuntar, y 25 TCR más 25 TCR, que es igual a 50 TCR. Entonces, si ustedes se fijan, realmente en esa primera parte no hay ningún cambio absoluto a lo que habíamos desarrollado en el inciso A. Nosotros ya habíamos encontrado una demanda agregada que nos decía que es igual a 500 más 0.5y menos 10y más 50 TCR. Y volvemos a encontrar este mismo resultado. La razón por la cual se los vuelvo y se los desarrollo y se los ilustro es porque identifiquemos la variable que está modificando. En el inciso D nos dicen, encuentren el nivel de producción de equilibrio si el tipo de cambio real ahora es de 4. Antes era 1, ahora es de 4. O sea que hay un aumento del tipo de cambio real. Dentro de las funciones de consumo, de inversión, de exportaciones e importaciones, no estamos modificando ningún componente. No hemos modificado componentes del consumo autónomo o de la inversión autónoma o de las exportaciones autónomas o importaciones autónomas. No hemos cambiado los parámetros, no cambiamos, digamos, la propensión marginal a consumir. No hemos cambiado la sensibilidad de la inversión a nivel de ingreso o la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Y tampoco hemos cambiado la sensibilidad de las export a cambios en el tipo de cambio real o de las import a cambios en el tipo de cambio real y a cambios en el nivel de ingreso. Como no están cambiando ninguno de esos componentes, porque el componente que cambia es únicamente el tipo de cambio real, pero no dentro de las funciones de consumo, de inversión, de exportaciones o importaciones, no hay ningún cambio. Entonces resulta que la demanda agregada va a ser igual a la expresión que ya habíamos encontrado en el inciso A. O sea que realmente para este caso, donde el tipo de cambio real es la variable que varía, en este caso no sería necesario realmente volver a desarrollar lo que ya habíamos encontrado en el inciso A. Simplemente lo que ustedes podrían hacer es
tomar esta expresión que ya la habían encontrado en el inciso A y sustituir para las dos incógnitas que tenemos aquí, que es la tasa de interés y el tipo de cambio real. En este caso vamos a ver que ahí sí, a nivel del tipo de cambio real, se va a generar una diferencia. La tasa de interés es igual a 5, eso nos dice el ejercicio. Y ahora el tipo de cambio real es igual a 4. En este caso, entonces, diríamos, ¿verdad?, que la demanda agregada va a ser igual a 500 más 0.5y menos 50 más 200. En este caso volvemos a sumar 500 menos 50 más 200, eso nos va a dar 650 más 0.5y. Aquí sí vemos de que ya hay un cambio respecto a lo que habíamos encontrado en el inciso A. Inicialmente, ¿verdad?, habíamos dicho que la demanda agregada, cuando sustituíamos por tasa de interés y sustituíamos por el tipo de cambio real, pues encontrábamos que era igual a 500 más 0.5y. En ese caso vemos de que ahora sí, al sustituir por el valor del tipo de cambio real, que en este caso es igual a 4, vemos que hay un cambio donde ahora tenemos la expresión de demanda agregada es igual a 650 más 0.5y. Entonces, esto implicaría que cuando nosotros encontremos el nivel de producción de equilibrio, donde y es igual a la demanda agregada, vamos a sustituir 650 más 0.5y, agrupamos términos común, entonces y menos 0.5y es igual a 0.5y, eso va a ser igual a 650, vamos a pasar el 0.5 dividiendo, 650 entre 0.5, y eso nos va a dar un valor de 1300. 650 dividido entre 0.5 es igual a 1300. ¿Qué pasó con el nivel de producción? El nivel de producción que aumentó, porque el primer nivel de producción que habíamos encontrado en el inciso B era igual a 1000. Y ahora vemos de que el nivel de producción, cuando el tipo de cambio real aumentó, genera un aumento de 1000 a 1300. O sea que aumentó en 300 el nivel de producción. El efecto lo genera el cambio que se da en el tipo de cambio real. Es un efecto positivo. Vean de que el tipo de cambio real aumentó. Solo voy a agregar una diapositiva en blanco para continuar desarrollando el ejercicio. Ok, entonces en el inciso B habíamos encontrado un nivel de producción de 1000. En este siguiente inciso encontramos un nivel de producción de 1300. ¿Cuál fue el cambio en el nivel de producción? Vamos a tomar la diferencia entre los dos niveles, Y2 menos Y1. Eso va a ser a 1300 menos 1000. Eso va a ser igual a 300. O sea que hubo un aumento en el nivel de producción que es explicado por el aumento en el tipo de cambio real. Ahora, encontremos cuál es la razón por la cual se da este aumento o por qué. Aquí nosotros podemos decir que efectivamente estamos encontrando que hay una relación positiva entre el tipo de cambio real y el nivel de producción de equilibrio. Es decir, que si aumenta el tipo de cambio real, acuérdense que hemos dicho que esto se conoce como una depreciación real. Esto va a generar un efecto positivo sobre el nivel de producción. Y si disminuye el tipo de cambio real, que es conocido como apreciación,
eso va a generar una caída en el nivel de producción. Entonces, evaluemos qué variables están cambiando, volvemos a calcular nuestras exportaciones netas. Sabemos que la función de exportaciones es igual a 250 más 25 por el TSR, menos las importaciones, que son 50 más 0.20Y, menos 25 por el TCR. Y volvemos a sustituir por los valores de TCR, 250 más 25 por TCR, que ahora es 4, menos 50 más 0.20. Ahora el Y es 1300, ¿verdad? Porque es el nivel que acabamos de encontrar, menos 25 por el TCR, que es igual a 4. Entonces vean que estamos sustituyendo por los nuevos valores. El TCR de 4 y el nivel de producción de equilibrio de 1300. Entonces, en este caso, las exportaciones son iguales a 250 más 25 por 4, que es igual a 100, menos las importaciones, que es igual a 50 más 0.20 por 3600, que es igual a, perdón, 0.20 por 1300, que es igual a 260, menos 25 por 4, que es igual a 100. 250 más 100, eso nos da un valor de 350 para las exportaciones, menos 50 más 260 menos 100, eso nos da un valor de 210 para las importaciones. En este caso, entonces vemos que las exportaciones netas son la diferencia entre 350 menos 210, que son igual a 140. ¿Cuánto era el valor de las exportaciones netas que habíamos encontrado en el inciso anterior? Vean que en este caso, pues las exportaciones netas previamente eran de 50. Y miren que el gasto en exportaciones era de apenas 275 y el gasto en las importaciones era de 225. Podemos comparar entonces qué pasa con estos dos gastos. Pasamos de un gasto de exportaciones de 275 a 350 y pasamos de un gasto de 225 de las importaciones a 210 de las importaciones ahora. O sea que podemos hacer una comparación entre los dos valores que habíamos encontrado previamente. Entonces, ¿cuál aumentó? Vean de que las exportaciones aumentaron de 275 a 350 y las importaciones disminuyeron de 225 a 210. Entonces, dado que las exportaciones aumentaron, se hicieron más altas y las importaciones disminuyeron, es decir, que son más bajas, vemos de que el efecto combinado del aumento en las export y de la disminución en las import genera un aumento en las exportaciones netas, porque como habíamos encontrado, las exportaciones netas previamente eran de 50 y ahora son de 140. ¿Qué pasa? Seguimos registrando un superávit comercial. ¿Por qué? Porque las exportaciones continúan siendo mayores a las importaciones, 350 supera 210, o sea que tenemos una diferencia positiva. Las exportaciones son mayores a las importaciones, o sea, el país compra más que lo que vende de bienes y servicios al resto del mundo y por lo tanto tiene un flujo positivo de ingreso de divisas en comparación a los gastos de divisas que puede tener en sus relaciones con el exterior. Así que aquí es donde nosotros vemos reflejado el efecto que tiene el tipo de cambio real sobre el gasto en las exportaciones y las importaciones. Y vuelvo y hago referencia a las funciones que habíamos discutido previamente, donde decíamos que por un lado
tenemos que el gasto en las exportaciones está determinado por esta función y vean de que hay una relación positiva entre el tipo de cambio real y las exportaciones, o sea que si aumenta el tipo de cambio real, va a haber un aumento en las exportaciones y disminuye el tipo de cambio real, va a haber una disminución en las exportaciones. Y eso es lo que efectivamente vimos ahorita. Estábamos evaluando el caso donde hay un aumento en el tipo de cambio real y vemos que eso genera un aumento en el gasto por exportaciones, dado que hay una relación positiva entre estas dos variables. Y por el otro lado, habíamos dicho, ¿verdad?, que el gasto por importaciones tiene esta función donde vemos de que tiene una relación positiva con el tipo de cambio real, o sea que a mayor tipo de cambio real, menor es el gasto en las importaciones, o cuando disminuye el tipo de cambio real, mayor va a ser el gasto en las importaciones. Entonces, vemos que se cumple esta relación también, aumenta el tipo de cambio real y vemos que hay una caída en el gasto de importaciones y el efecto neto, el efecto combinado de ambas variables, el aumento en las export y la disminución en las import contribuyen a que las exportaciones netas también aumenten respecto a las que habíamos encontrado previamente. Y al final, pues ese efecto que vemos en las exportaciones netas, el aumento en las export y el aumento en las import, es lo que genera el aumento en el nivel de producción de 1.000 a 1.300, como lo habíamos visto aquí, ¿verdad? Vemos de que efectivamente hay un aumento de 300 o un cambio de 300 en el nivel de producción, el cual es explicado por el efecto combinado del aumento en las exportaciones y de la disminución en las importaciones. Entonces, con eso estamos finalizando ese primer ejercicio. Estaríamos dejando la sesión hasta ahí, ¿verdad? Para no extendernos y dejar algún ejercicio incompleto. El día de mañana nos podemos volver a reunir para ya ir cerrando las sesiones, ¿verdad? Para para este tercer periodo académico. Vamos a hacer un ejercicio similar, solo que ahora, ¿verdad? Vamos a evaluar, ¿verdad?, cambios en otras de las variables. Y con eso, ¿verdad?, ya estaríamos dando por finalizado la temática que va a ser evaluada en este tercer parcial. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta, la podemos abordar. Si no, estaríamos cerrando la sesión por hoy. Y pues solo recordarles, es importante que repasen estos ejercicios, repasen los videos para que tengan claro, ¿verdad?, los conceptos que estamos discutiendo y puedan desarrollar los ejercicios que están en la guía y el examen. Ok, si tienen consulta, la podemos abordar ahorita. De lo contrario, podemos cerrar la sesión. Tu generación está muy jodida. Ya sé. Creo que solo soy una malcriada porque nunca tuve que caminar 1 kilómetro hasta la escuela. No es así. Yo conducía. ¿Cuántos años crees que tengo? Ok, ir al grano. Fui a la universidad 1 año y fue un asco. Todo lo que uno quiera aprender lo puede hacer en línea. Sé abrir una champaña hasta con una espada. Gracias, Lee. Buenas noches.